Este lunes 26 de octubre, en la columna filosófica de En una buena, continuando con el ciclo de mitos y leyendas, vuelve la instructora en filosofía y psicología, Cecilia Silva, y nos invita a reflexionar acerca de... ¿Alguna vez escuchaste hablar de Hércules? ¿Quién no conoce al menos su nombre? Te invitamos a descubrir en esta charla uno de los mitos más importantes y más inspiradores de Occidente. ¿Qué claves psicológicas esconde y cómo podemos usarlas como herramientas para el desarrollo de nuestra fuerza interior? Te fuiste a levantar de la cama hoy lunes para arrancar la semana y una medusa de 7 cabezas te quiso dejar paralizado. O en una de esas fuiste a arrancar las actividades con toda la fuerza y las tareas eran tan grandes que parecía que había que limpiar todo un establo. O peor aún, quizás un león te tiene asediado contra un rincón al borde de devorarte. Pará, prende la radio, prestale un auricular al león, que ya está entre nosotros, aquí en el estudio de En una buena, engalanando todo el aire, la instructora en filosofía, psicología y simbología, Cecilia Silva. Y vino con una caja, parece una caja de herramientas, puede tener armas mágicas que quizás nos puedan ayudar a enfrentar las pruebas diarias. Muy bienvenida y buenas tardes. ¡Wow! ¡Qué presentación! Esto se va superando. Bueno, muchas gracias, estoy muy bien. Gracias por recibirme una vez más. Saludamos a todos y todas los que están del otro lado y les agradecemos ahí que estén escuchándonos. Y bueno, vamos a ver qué hablamos, qué podemos descubrir en esa cajita que traje. Y a descubrir sobre todo una manera de acercarnos a los mitos. ¿A quién no le gusta escuchar un cuento, una leyenda o un mito, inclusive cuando ya sabemos cómo termina, ¿no? O sea, creo que es como el niño que tenemos dentro queda así encantado y uno dice, ¿por qué lo estoy escuchando otra vez? Pero lo quiero escuchar de nuevo. Y eso es un efecto que producen las buenas historias porque tocan algo en nosotros, adentro nuestro, algo que a veces inclusive es inconsciente, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, ya nos irás introduciendo, pero antes te quería preguntar, como para arrancar, ¿qué tan viejo es o qué tan antiguo es el mito de Hércules? Bueno, es una respuesta que no tenemos, pero vamos a ver qué dicen las fuentes que sí tenemos. El mito, en realidad, la versión griega es el mito de Heracles, el héroe es Heracles, y hay como referencias a este mito, más o menos desde el siglo 7, 8 antes de Cristo, pero hay como cosas que hacen alusión a Heracles. Después van apareciendo versiones del mito más tarde y aparece súper representado en las cerámicas. ¿Vieron esas típicas cerámicas griegas que son negras con naranja, sí, ¿no? Y bellecito y blanco, que tienen las típicas representaciones, ¿no? De las diosas, de los guerreros. Ahí, bueno, empiezan a aparecer las representaciones de los trabajos de Heracles. Como siempre, el arte encargándose de plasmar un poco, ¿no? Los acontecimientos que suceden. Claro, y además pensemos que en esta época la gente no tenía acceso a Netflix, ni tenía acceso a la radio, entonces muchas veces a partir de las cerámicas, se revivían las historias, ¿no? Y bueno, Hércules es un nombre romano. Ustedes saben que Roma de alguna manera conquista Grecia, pero como hemos dicho otras veces, es conquistada por los griegos a nivel cultural, a nivel artístico, porque los griegos en ese sentido tenían una riqueza impresionante. Entonces cambian un poco los nombres, pero la esencia de los dioses, de los héroes es la misma. Entonces, eso con referencia a este héroe en particular. Pero hay un héroe más antiguo que apareció en unas tablillas en una biblioteca por allá por la zona de Sumeria. Estamos hablando de Asia Menor, la biblioteca de Nínive, que era una biblioteca muy antigua. Se escribía en tablillas de barro, en una escritura que se llama cuneiforme, en la zona de Mesopotamia, por ahí. Hoy estamos hablando de la zona de Jordania, Irak, Irán, por ahí, entre el Tigris y el Éufrates. En Nínive había una biblioteca donde aparecieron los cuentos, las historias de Gilgamesh.
Gilgamesh era un rey que va a tener características muy similares a las que va a tener después Heracles, Hércules, que por lo pronto es hijo de un dios y una mortal, y además va a tener mucha fuerza y además va a tener muchas pruebas, es decir, es como el mismo arquetipo de un héroe que luego va a pasar con distinta forma a la zona de Grecia y después a Roma, y después seguimos teniéndolo presente en la literatura, en el cine, ¿no? El héroe ese que cuando parece que lo están por liquidar en las películas, vieron que al último momento y siempre se recupera. La típica película de matiné, esas de artes marciales que el pobrecito es golpeado y de repente se acuerda de algún evento que le... Charles Bronson podría ser perfectamente. Charles Bronson, la memoria eso. Se te cayó la cédula, Fede, así. Ahí la voy a levantar y ya vengo. Quiere decir que es como el mismo arquetipo, en definitiva, y eso ha sido estudiado, el hecho de que hay como una especie de arquetipo del mito que se manifiesta con diferentes formas según el momento histórico, y por eso sigue teniendo validez, por eso de hecho nos gustan las historias que tienen ese esquema, ¿no? Claro, es como que vemos una película y cuando tiene el esquema original ya sabemos que va a terminar ganando, aun cuando están las últimas. Ya sabemos que va a ganar, pero lo queremos ver cómo gana. Claro, que aprende en ese camino, cómo se desarrolla y cómo es que va liderando esa batalla, ¿no? Claro, y otra cosa es que cuando nosotros lo vemos, ¿con quién nos identificamos? Con el personaje que está peleando, ¿no? O sea, es como que uno dice, ay, sí, como que no es que lo haga físicamente, pero es como que está conectado con ese personaje y quiere que le vaya bien y quiere que supere las pruebas y quiere que termine llegando a alcanzar lo que está buscando, ¿no? Eso que parece muy simple o muy tonto, tiene que ver, como decía, con algo que pasa dentro de nosotros, y por eso ha perdurado tantos miles de años, porque si no, ya hubiéramos cambiado el mito, estaríamos hablando de otra cosa. Tiene que ver con aquello que nos contaba Mauricio del monomito. Sí, efectivamente, es el monomito que sigue un esquema, que tiene estas características del personaje, que pasa pruebas, que tiene que hacer una elección, que tiene el momento de la partida, que después cuando regresa ya no es el mismo, o sea, regresa más grande, regresa más fortalecido. Con otras herramientas, después de haber pasado ese proceso, ¿no? Y pasa por todo lo que se llama el ciclo del héroe, ¿no? Que son esas etapas que, por eso digo que tienen que ver con nosotros, y esto, fíjense ustedes, el otro día daba una charla y de este tema, y estaba investigando y me encontré con una sorpresa, que nosotros hoy en día estamos acostumbrados a que los mitos se han empezado a estudiar desde la psicología, la psiquiatría, la antropología, ya no como esa cosa falsa o un invento, sino que se ha descubierto que tienen un valor, y que inclusive muchas veces las personas soñamos en símbolo, aún sin saber que eso es un símbolo de algo. Claro. O sea, que hay como arquetipos a los que todos llegamos a veces de manera inconsciente, y que son universales. Entonces, eso, bueno, desde el siglo XX sobre todo se viene estudiando, hay un montón de trabajos, pero me enteré que ya en el siglo I, después de Cristo, estas cosas me encantan a mí porque me vuelvo a dar cuenta que no descubrimos nada, ¿no? O sea, ya había un romano que hizo una obra que se llamaba Compendio Teológico, que se dedicó a estudiar el simbolismo filosófico y naturalista de los mitos griegos. O sea, que ya en el siglo I, lejos de lo que nosotros pensamos, que creían en eso literalmente, ¿no? Que creían en los dioses, en realidad ya sabían que eran símbolos, pero a nadie se le ocurría explicarlos, como hoy nosotros necesitamos explicarlos, ¿no? Estamos como un poco apartados del significado de esos símbolos, ¿no? Claro, se hablaba de un mito, se hablaba de determinados dioses, diosas, como fuerzas de la naturaleza, como arquetipos, etcétera, y la gente entendía que eran símbolos. No todo el mundo, pero la mayoría, o sea, sabían que no era literal. Ya saben que era un lenguaje simbólico, digamos. Eso mismo, el lenguaje simbólico. Mire. Ya lo dice usted, el lenguaje, los símbolos son un lenguaje especial. Y son un lenguaje que van a una parte de nosotros que no es del todo racional. Por eso también han estudiado que a veces soñamos esos símbolos, ¿no? Porque no los podemos manifestar racionalmente o emocionalmente. Son cosas que nos pasan, que nos hablan de otras realidades que hay en nosotros. Y a los que a veces entendemos, creo que Mauri el otro día hablaba del cuentito, por ejemplo, del pastor mentiroso, ¿no? Claro. Que todos entendemos lo que quiere decir sin una explicación racional. O sea,
entendemos que no hay que mentir, entendemos las consecuencias que tiene mentir, no necesitamos, y es mucho más eficaz para un niño eso, que te vengan con toda la perorata de por qué no hay que mentir y qué pasa, ¿no? Y uno se olvida de eso cuando es niño, en cambio el cuentito queda ahí tic, ¿no? Y los mitos tienen eso, por algo se conservan y se cuentan y se vuelven a contar, y hasta Disney hizo el dibujito de Hércules, ¿no? Es decir, que tienen una permanencia porque adoptan esa especie de forma de enseñanza que trasciende la historia, trasciende el lugar geográfico, no importa quién la escuche, no importa, nadie se pregunta de dónde era el pastorcito, qué edad tenía, ¿no? Dónde vivía, no importa, nadie se lo pregunta. Entonces, estas cosas eran igual, lo que valía es la enseñanza que guardan y no el detalle histórico, si vivió Hércules, si no vivió, a lo mejor hubo un personaje que lo inspiró históricamente, no lo sabemos, pero no es la importancia que tiene el mito. Mircea Eliade habla de que los mitos suceden como en una especie de realidad temporal. Por eso trascienden y sirven para cualquier momento, porque la puedo escuchar yo, la pudo escuchar un griego hace 2000 años, la puede escuchar un chino con su versión china del héroe, pero a todos reconocemos. En el futuro y replicando. Claro, exactamente. Ese es el valor. Cambiando el envase, digamos. Es como que, claro, va cambiando porque nosotros lo podemos entender, por ejemplo, no sé, el héroe de la Guerra de las Galaxias es un héroe adaptado al siglo XX, cuando estaba toda la era espacial y todo el tema del conocimiento de nuestro sistema y, ¿no?, las naves. Entonces, ¿qué características va a adoptar el héroe en ese mundo? ¿Cuáles van a ser sus pruebas? Pruebas espaciales, estelares, ¿no? O sea, pero es lo mismo. ¿Cómo va a ser el maestro del héroe? Y bueno, va a ser un personaje también. Se mueve en ese espacio, pero es exactamente lo mismo. Lo importante es lo que representan esas pruebas, ¿no? Y qué herramientas va a adquirir de esas pruebas. Efectivamente, eso que dijiste es muy importante, lo que va ganando, lo que va recogiendo, y eso también es algo que hoy, cuando hablemos un poquito del mito, vamos viendo que el héroe se va ganando de cada prueba una virtud. Es decir, va en el mito en sí, va tomando físicamente algún elemento, vamos a verlo después ahora en la primera prueba y todo, que se lo va guardando y lo va a poder usar para adelante. Y esto es una clave fundamental, porque cuando nosotros vivimos las pruebas de la vida de manera correcta, en el sentido de que en vez de quedarnos, no sé, traumados, frustrados, sin resolver, ¿no?, anudados, si lo resolvemos bien, pasamos muy mal, pero nos quedamos con algo. Nos revestimos, por ejemplo, de fortaleza, de paciencia, y uno descubre después que pasó por eso que ya no es el mismo que era antes, ¿no? Pasó una situación muy fea, sufrió mucho, todo, pero cuando realmente consideramos que la superamos, nos damos cuenta que eso nos sirvió para ganar un elemento, una herramienta, un arma para poner en esta cajita y que nos va a servir para todo lo que venga en el futuro. Y de eso se trata la vida, de ir sabiendo recoger esas herramientas. Y por eso el mito también del héroe es tan importante, porque nos recuerda que las experiencias no las tenemos que vivir en vano. Porque si nos caemos y tenemos problemas y nos quedamos quejándonos del problema que tuvimos y volvemos a tener un problema similar y volvemos a meter la pata de la misma manera y nos seguimos quejando, claro, es como un ciclo interminable en el que no aprendemos nada. Y a veces pasa, ¿no? ¿Vamos bien? Maravilloso. De tiempo. Estamos como atentos con todas las antenitas paradas acá. Bueno, ustedes me van diciendo... Esa cajita me parece que está creciendo. Sí, espero que cada uno... Es más, traje una cajita para cada uno. Opa, y para opa. los que están del otro lado. Se llena de cajitas el estudio de FM Ciudadela. Dime, Pauli. No quiero spoilear, pero lo voy a Hércules, hacer. pero lo voy a hacer. Hércules es considerado el fundador de mi ciudad, de Cádiz. Sí, tal Y cual, tan, porque tiene una prueba. escudo y todo. Sí, sí, porque, pero eso después. sí, tiene una prueba. Yo quería decirlo. Tiene una prueba con alguien que está relacionado con la ciudad de Cádiz. Sí, muy bien. Igual en ese momento se llamaba de otra manera, ¿verdad? Sí, Bueno, era Gadir, ¿no? No, Gadir. la ciudad. Pero el lugar donde tuvieron que hacer la prueba era en Eritella. sí, en la isla Que era una Eritrea. isla que no sé si es donde está actualmente Cádiz, ¿no? No se sabe muy bien porque ahí está todo el tema de Tartesos y toda la cultura de la cual tampoco sabemos mucho, que es un misterio. Estos temas son... Para otras colinas.
Sí, pero son fascinantes, ¿no? ¿A quién no le gusta donde hay misterio, donde no se sabe mucho? A ver qué tenemos, ¿no? ¿Alguna pista? Yo creo que en el fondo todos somos un poco investigadores, un poco que nos gustan esa cosa de descubrir, ¿no? Pero bueno, si quieren, a ver, alguna cosita más antes de entrar en el mito en sí. Hay que entender que el lenguaje de los mitos es este lenguaje simbólico, quiere decir que los mitos no se pueden leer literalmente. A veces hay mitos que tienen cosas que uno dice, pero esto no es real, ¿no? No, y claro, todos los mitos, porque no importa que no sea real, es lo de menos. Eso es porque nosotros nos acercamos muchas veces a la historia, a registrar, ¿no? Datos, peso, altura, fechas. Pero el mito eso no importa. Nos quedamos mucho con la letra muerta, a veces pasa, ¿no? Lo que dice literal es literal y tenía 7 cabezas. ¿Dónde viste una medusa de 7 cabezas? Claro, lo que pasa es que yo creo que eso responde un poco a los tiempos que corren hoy, ¿no? Del ver para creer, del realismo, ¿no? De decir, claro. Bueno, ¿esto qué me quiere decir? Acá me dice que abrió el canal de Gibraltar, ¿viste? Y decir, pero qué fuerza que tiene que tener para abrir el canal. No, quiere decir, hay una metáfora, quiere decir algo, hay un mensaje ahí para decodificar. Siempre hay un mensaje y eso es lo importante. Hay muchas claves de interpretación. Elena Petrovna Blavatsky, HPV también se la conoce, que escribió Doctrina Secreta, es una filósofa rusa del siglo XIX que estudió mucho de simbología y ella habla como de que hay 7 claves, ¿no? Para entender los mitos. Y que no se pueden mezclar las claves. Quiere decir que si uno los empieza a leer en una clave, por ejemplo, filosófica, tiene que seguir leyéndolo en clave filosófica. Pues si vamos salteando de clave filosófica a clave simbólica de claro, otra cosa. Se entrevera, entonces una cosa no quiere decir lo mismo que la otra. Hay una clave matemática, hay una clave astronómica, que vamos a ver ahora con el mito de Hércules también, que claramente al tener 12 trabajos, son siempre mitos que están relacionados con el sol, porque el sol recorre las 12 casas zodiacales, entonces el héroe representa el sol y sus pruebas o sus trabajos es ese recorrido del sol, ¿no? Entonces hay una manera de leer el mito que es astronómica. El mito del rey Arturo también tiene los 12 caballeros, entonces cada vez que aparece el número 12 con un héroe, pero siempre... ¿Numerológicamente representa algo diferente? El 12, además, o sea, porque decir, astrológicamente representa... Astrológicamente está relacionado con el sol. Y después, numéricamente, hay que leerlo de otra manera. Tienen otros símbolos, sí. Representa otra cosa. Efectivamente. No quiere decir que tengamos todas las claves para entender todos los mitos, tampoco, ¿no? Bueno. Lo que sí sabemos es eso, que hay que saber que, como decíamos hoy, la simbología, el simbolismo es un lenguaje aparte. Y hay que acercarse a eso como cuando uno estudia realmente un lenguaje. Quiere decir que tiene que no acercarse de manera literal, tiene que a veces inclusive ser un poco intuitivo, porque los símbolos son intuitivos. Muchas veces vemos cosas y como que nos dicen mensajes sin saber explicarlos literalmente, ¿no? Y esa es la fuerza del símbolo. Ustedes saben que en la heráldica, por ejemplo, se usaban, o los guerreros también desde la antigüedad, se usaba poner, no sé, un dragón o un león. Se ponía en el escudo porque eso es un símbolo de fortaleza, es un símbolo de valor. Entonces, el que está enfrente no necesita pedirle la definición. ¿Qué quiere decir en tu escudo el león que pintaste, no? Claro. Ve el león y dice, uy, este es un guerrero bravo, ¿no? Tengo que tener cuidado porque está invocando la fuerza del león en combate, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso para entender un poco que no es tan fácil leer los mitos y decir, esto es así, ¿no? Son símbolos. ¿Quieren que nos acerquemos un poquito? Por favor. Pareciera que hay que vaciar un poco la cabeza antes de entrar a escuchar algo nuevo, porque hay que sacarse algunos conceptos que uno tiene de... León, ¿qué es león? ¿No? Hay que distenderla, no vaciarla, distenderla un poquito perfecto. nomás. La razón sobre todo. A veces hay que dejar que... ¿Vieron como en lo artístico? Que el arte usa mucho el lenguaje simbólico, metafórico. Por ejemplo, la poesía o la poesía en las canciones, ¿no? Se dicen cosas de amor y se dicen de manera poética y nadie las entiende literalmente, ¿no? Que mi corazón, qué sé yo. Imagínate, tu amor me dio en el centro de mi corazón. Imagínate tipos desangrándose ahí, ¿no? Claro. Pero vieron, en el arte estamos mucho más acostumbrados a la metáfora y al símbolo y en otras cosas nos cuesta.
Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a los mitos antiguos, a veces se busca desde nuestro presente ir a ver cuándo pasó, dónde fue, hasta con la Biblia, ¿no? Que si las plagas, que si el éxodo, que cuándo fue, que cuándo pasó, que dónde, que si Moisés, que si el rey, que si era Ramsés o no. Así vamos con todo. Entonces, a los antiguos no les importaba nada eso. Entonces no registraron hasta épocas bastante acá, sobre todo griegos y romanos, que empiezan a registrar la historia de manera más parecida a la nuestra. No les importaba. Importaba qué fue la enseñanza de esto, ¿no? Hubo una batalla, bueno, ¿qué aprendimos de la batalla? ¿Dónde fue? ¿Cuántos eran? No importa. Y aparte no importa porque va a servir para cualquier batalla que tenga características similares, ¿no? Bueno, muy rapidito hago así una introducción o vamos a la canción. Vamos a escuchar una canción. ¿Sí? Porque Bueno. ya mi cabeza se tiene que acomodar, distender. Vamos a distender la cabeza. Dale, me encanta. La voy a dejar acá sentadita. Distendiendo mientras que las cabezas. Vamos a escuchar una canción que ¿cuál será, Ceci? Es una canción de Brandon y Derek Fletcher que hacen como música épica griega, música de batallas. No es que sea como eran los griegos, pero como que recrean en la música las batallas griegas, y a esta la llamaron Hércules. Por eso la traje hoy. Muy bien, allá vamos.
Desde el 88.7, acompañándote, si el centro es tu casa y elegiste quedarte en casa, FM Ciudadela, arde la ciudad. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. Hola Margarita, hola Morrón, soy el limonero y los veo radiantes, llenos de color y de flores. Pero claro, si nos alimentan con tierra y fertilizantes orgánicos de THO. ¡Oh! Probalos. Llamá a Silvia y hacé tu pedido al 092-083-522. Y por 1.000 pesitos te lo llevan a tu casa. No te puedo creer, Sí. ahí me voy corriendo, Anda voy corriendo. al teléfono. Se me caen los limones. Y si te gustan las rosas y vamos a poner una foto, no saben lo que son estas rosas, 3 rosales de aproximadamente unos 60 centímetros y 3 bolsas de tierras de 20 litros, ¿por cuánto? 1.200 pesos, flete incluido, y te dicen buen día. Así que llama a Silvia al 092-083-522 y embellecé tu jardín. ¡Qué maravilla! Bueno, saluda a la gente de THO. Y bueno, continuamos con Cecilia Silva. Mientras acá el compañero busca, mira la foto del Rosemera, Wow. qué divino. Pero prepara ahí a las redes. Ahí Es a las redes. veteadita. Sí. Es rara esta porque estamos viendo una rosa que, ¿cómo explicarla? A ver. Es como si fuera. Es Está muy abierta. con 2 colores. Sí. Tiene De base rosado rosa. y como pintitas blancas, muy linda. La verdad, muy bonita. Ahí. Muy bien, bueno, Cecilia, ibas a comenzar un poquito Sí. con la historia de Hércules y los mitos que encierra. Sí, vamos a ver primero que nada cómo es concebido. Ajá. Porque Hércules va a ser hijo de un dios y de una mortal. Y su padre es el dios Zeus, que es el dios más importante de la cultura griega, el dios del Olimpo, Ujú. muy famoso, un dios muy poderoso, y que en la mitología va a aparecer como un dios muy enamoradizo, por así decirlo. Él va a tener su esposa, la diosa Hera, pero después va a tener un sinnúmero de amantes, diosas, ninfas, mortales, que también es un símbolo, es el símbolo del impulso Ajá. de la naturaleza por reproducirse, por continuarse. Entonces, el dios Zeus se enamora de Alcmena, que es una reina, la reina de Tebas, que está casada, que es el problema, ¿no? Con Ujú. Anfitrión. Pero eso nunca fue un impedimento para Zeus, que va a tomar la forma, porque aparte como es un dios va a poder tomar la forma que quiera, va a tomar la forma de Anfitrión, del esposo, y va Se a yacer disfrazó. con ella, como dicen los libros, va a yacer con ella. Y la misma noche llega Anfitrión de la guerra y yace con ella también. Mire usted, eso pareció lo de Teseo. Sí, ¿Vio? ¿Se acuerdan? también, ¿Era Neptuno? también Ah. con el dios Neptuno. Efectivamente, es una forma que utilizan los dioses. Se me disfrazo así, claro, el otro llegó y dijo, "Tío, llego tan cansado que yo ya estoy durmiendo ahí. Antes de Es llegar. algo que aparece reiteradamente y que en realidad simboliza esa doble naturaleza que van a tener los hijos. Porque Alcmena va a quedar embarazada de 2 hijos, uno mortal y uno inmortal, porque es de Zeus. Bueno, con más probabilidades de ser inmortal, más fuerte porque es de Zeus. Entonces nacen Hércules o Heracles e Ificles o Ificles, que es el mortal, el hijo de Anfitrión. Resulta que Zeus va al Olimpo y dice: diosas, dioses, acabo de procrear un hijo con una mortal que va a ser muy poderoso, que va a ayudar a la humanidad, que... Y no se dio cuenta que estaba su esposa presente. Entonces la diosa Hera dice: ¿cómo? Y dice: bueno, yo le voy a hacer la vida imposible a este niño y no va a llegar a hacer nada, ni ayudar a la humanidad ni a nada. Entonces, para empezar, cuando son bebés,
están en su cunita y Hera le envía a Hércules 2 serpientes muy obviamente grandes y peligrosas. Y Ficles, el mortal, se asusta, llora y Hércules las agarra a las 2, las estrangula. Cuando llega la mamá y ve lo que está pasando, él ya está jugando así con las serpientes, que ya está. Entonces, bueno, ahí es otra prueba de que uno de los 2 es hijo de Zeus. Así sigue creciendo Hércules, siempre mostrando su fortaleza, que es la característica de este héroe. Tiene una fuerza inmensa, que al principio vamos a ver que le cuesta controlar. Esto es un dato importante. Bueno, o sea que ahí la primera pregunta que te hago es esa, ¿no? Si Hércules viene a representar eso, la fuerza. Sí. En la humanidad. La fuerza que está dentro nuestro, que en un primer momento sale, ¿no? Ajá. Como a veces nos pasa a nosotros. No sé, o hay gente que le pasa. Indómita ella. Que a veces se enoja o lo que sea y le sale, ¿no? Bueno, entonces Hércules va a recibir una formación especial, porque como buen héroe, los héroes tienen formación especial. Va a ir a la escuela del centauro Quirón, que es una escuela de héroes que había en la antigüedad, donde va Aquiles también, por ejemplo. Y un centauro, saben lo que es, ¿no? Es un... Sí, mitad hombre, mitad caballo. Eso. Pero este era muy sabio y sabía de medicina. De hecho, la palabra Quirón quiere decir el de las manos hábiles. Bueno, el Hospital Quirón, ¿no es aquí? Creo que no. No conozco. No. Sí, yo conozco, no sé de dónde, pero sí. Bueno, Quirón, y yo creo que quirófano y eso también Claro, viene de ahí, claro. porque era cirujano este centauro y era muy hábil con las manos para curar. Entonces también les enseña a los héroes medicina, y esto también es una clave bastante importante en los símbolos, porque conocen el arte de la guerra y a la vez el arte de curar. Bueno, les enseña también la astronomía, era bastante completa. Y en un momento, Hércules tiene que hacer una elección. Viene uno de los jueces del Hades, que es el submundo, y le dice, vas a tener que elegir, esto también le va a pasar a Aquiles, vas a tener que elegir entre una vida fácil, común y corriente, y una vida un poco más difícil, pero mucho más gloriosa, porque vas a poder ayudar a la humanidad. Pero claro, va a haber pruebas. Obviamente Hércules, que era adolescente, al principio duda de cuál es la decisión. Adivinen cuál fue, porque si no estaríamos hablando de él. Claro, claro. Elige, árbol, ¿no? claro, elige, por supuesto, por eso es un héroe, las pruebas. Elige la difícil. De hecho, a veces se representaba en las pinturas, hay unas pinturas del Renacimiento donde se lo representa entre 2 mujeres. Una vestida, toda prolijita, y la otra medio semidesnuda, así como simbolizando la que es como la parte más ligera y la otra que es la parte más dificultosa. Es un símbolo, también una representación. Elige las pruebas. Bueno, allá va entonces. Se casa con una señora que se llama Megara, tiene sus hijos, pero tenía ese tema de que salía la fuerza. Y Hera, que seguía atenta a lo que hacía Hércules, le manda una especie de encantamiento por el cual lo enloquece. Entonces, ¿qué pasa? Enloquecido y con la fuerza que tenía, va a matar a su familia, mata a su esposa, mata a sus hijos. Horrible esta parte del mito. Obviamente vamos a ver que es un símbolo. Esa parte no sale en la película de Disney. No. Sale No. Megara, Sí. pero no sale esa parte. No, porque en algunas versiones a ella no la mata. En otras versiones sí, la mata a ella y a los hijos. Digo que es un símbolo porque no hay que tomarlo literal. Es un símbolo de cuando uno en la vida comete un error, una equivocación grande, que a ver quién no ha cometido, ¿no? Que uno siente, en el momento se siente tan mal después que lo cometió, que no pudo controlarse, a veces no pudo controlar esa fuerza que hablábamos hoy, ¿no? O un impulso, a veces decimos cosas o hacemos cosas impulsivamente y luego nos quedamos así como... Se queda Hércules cuando vuelve en razón, imagínense el dolor que siente. Entonces el impulso que tiene es ir a un lugar en Grecia, que era el oráculo de Delfos. Un oráculo es un lugar donde se iba a recibir las profecías. Es famoso el oráculo de Delfos en Grecia, iban todos ahí. Y es el oráculo del dios Apolo. Y ahí va y pregunta qué puede hacer para resolver lo que... O sea, ya no puede resolver lo que hizo, pero quiere redimirse. Entonces la pitonisa, que era la sacerdotisa que hablaba por el dios, le dice que tiene que ponerse al servicio del rey Euristeo y va a tener que cumplir estas famosas 12 pruebas. Allá va Hércules
y obviamente Hera le dice a Euristeo que no pase ni la primera. No sea, ponerle las más Dale con difíciles. todo. Claro, las más difíciles que puedas. Entonces ya lo primero que hace Euristeo es mandarlo a la primera gran prueba, que es enfrentar al león de Nemea. Nemea era una región que estaba siendo azotada por un león muy fuerte, como él, pero que tenía una característica, que su piel no podía ser traspasada por ningún arma. Indestructible la piel. Era indestructible. Entonces, claro, Hércules llega, empieza a intentar matarlo con flechas, con espada, y no puede. Entonces, él tenía una masa, que es como un palo, como un garrote. Lo atonta con ese garrote, hace una triquiñuela con la cueva del león para que no se le escape, porque el león tenía 2 salidas en la cueva. Al principio Hércules no sabía, entonces lo buscaba por un lado, se le escapaba. Bueno, es una prueba que le da mucho trabajo, pero finalmente lo atonta y termina por ahogarlo, asfixiarlo con su propia fuerza. Era lo único que podía hacer. Y acá encontramos lo que hablábamos de tomar las experiencias de las pruebas. Porque ¿qué hace? Le quita la piel al león y se la va a poner como coraza. Se pone acá arriba, bueno, capaz que en el símbolo En vos el lo escudo de conocés. Cádiz está así. Siempre se representa a Hércules con la piel de león, con la cabeza del león acá arriba como un casco y la piel cubriéndolo, porque va a aprovechar esa piel que no puede ser traspasada como fortaleza. Entonces, en una clave es como que, si hablamos de lo que nos pasa a nosotros, esa fuerza que tenemos, es como enfrentarnos a nuestro propio orgullo. El león puede representar eso, el orgullo, es algo que aparte es medio impenetrable, ¿no? Que a veces no lo vemos, no nos damos cuenta que lo tenemos, pero que nos produce pelea a nivel interior y nos produce sobre todo muchos problemas. Entonces lo vence con más fortaleza, lo vence con voluntad. ¿Cómo se puede vencer el orgullo? Bueno, asumiendo que uno tiene orgullo y poniéndole fuerza al trabajo, ¿no? A la prueba, decir, bueno, me voy a tener que tragar el orgullo y voy a tener que ser más humilde. El vencer al león es como que el león representa esa piel, la humildad de la que Hércules se viste una vez que vence el Luego va a orgullo. reconocer eso, ¿no? Claro, con esa fuerza vence, tiene humildad y ahora esa humildad la va a llevar puesta para el resto de las pruebas. Entonces, es como lo primero que tiene que hacer. Y de hecho los leones muchas veces también se asocian a las puertas. No sé si han visto a veces al costado en algunos edificios los leones sentados, en la cultura china también. Sí, sí, sí. Sí, acá yo recuerdo que en el Argentino Hotel, que está en Piriápolis, Sí. están los 2 leones en la puerta. Efectivamente, muy Hay observador. un montón así. Claro, la arquitectura es muy común porque son símbolo de los que guardan la puerta, las puertas, ¿no? Es decir, en realidad simbolizan que dejan pasar lo que puede pasar y lo que no queda fuera, como buen guardián. A mí me dejaron pasar, Así que... Bien, entonces sos bueno. Pero te rugió uno, contalo todo. No, bueno. Esas son cosas que no tienen nada que ver ahora. Bueno, a veces rugen, pero después se dan cuenta que sos bueno. Para que estés atento. Bueno, entonces también es un símbolo, porque todas las versiones que hay del mito, todas coinciden en que la primera prueba es la del león. Entonces esto simboliza que también es lo primero que tiene que enfrentar Hércules. Esa fuerza que lo mide a sí mismo, por así decirlo, que es la puerta del ciclo al que está ingresando, que es el ciclo de las pruebas. Entonces ahí tiene su primera victoria, se va con la piel, vuelve a Euristeo y dice, listo. Euristeo dice, no puedo creer, con lo difícil que era, ¿no? Y ahí sí, lo va a mandar con otra, que es la prueba de la hidra de Lerna, que era un bicho así de 7 cabezas, muy desagradable, muy feo, que aparece representado, muchas, 7, 9 cabezas. Pensaba un montón. Bueno, ¿Era la medusa que decía Sergio antes? la medusa en realidad es otra, pero no quise decirle Como nada. son monomitos, dije, mezclo todo, no pasa nada. Ya la van a conocer con Perseo, la Sí, ahí medusa. está. Así que la dejamos Es la que ahí. te deja transformado en piedra. Sí, esa tiene muchas serpientes, pero tiene una cabeza que el pelo son serpientes. Ah, está. Este Esta es tiene otra. muchas cabezas. ¿Cuál era el problema? Que le cortabas una cabeza Y le crecían 20. y le crecían muchas. No sabemos si 2, 20. Entonces, claro, la única manera de vencerla era cortándole las cabezas, pero por otro lado, le cortabas la cabeza y salían más. Entonces, bueno, Hércules dice, no sé qué hacer con esto. Y le pide ayuda a un sobrino que va con él y dice, vamos a hacer una cosa.
cortamos y cauterizamos con fuego. Entonces así, uno a uno, antes de que crezcan, las cauterizamos. También esto tiene inclusive un conocimiento médico detrás, porque no está hablando de el conocimiento de la cauterización de las heridas. Es decir, que los mitos tienen muchas enseñanzas. Bueno, así logran vencer a la hidra y de nuevo va a tomar algo de esta prueba. En la sangre de la hidra, que era así tan venenosa, va a mojar la punta de sus flechas, porque así las hace más poderosas. Entonces, de nuevo, se queda con algo para la herramienta. ¿Qué representa? Tiene muchas claves para entenderse esta prueba, pero una de ellas es que, ¿vieron cuando nosotros le damos muchas vueltas a un problema que parece que se reproduce? Teníamos un problema y le empezamos a dar vueltas y ahora tenemos 2. Y tratamos de atacarlo por un lado y son 4, ¿no? Entonces, que a veces necesitamos purificar, sellar eso con fuego. El fuego está relacionado con la mente superior, con el discernimiento, no con la mente baja de darle vueltas a las cosas, sino cuando decimos, subo la conciencia, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Y a veces hay como que cortar, para cortar la cabeza, pero ponerle, a cauterizarla ahí. Claro, algo que tiene que ver con lo concreto, con ser conciso, decir, bueno, es esto y sellamos acá y vamos con lo otro. Claro, tiene que ver también con la voluntad. Tiene que ver con la determinación de terminar con algo, porque a veces nos enroscamos todos en cosas circulares y le damos vueltas. Y ya sabemos lo que hay que hacer muchas veces. Muchas. Pero no tomamos la fuerza para decir, bueno, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Nos falta la antorcha, lo que pasa. Nos falta la antorcha para cauterizar, entonces siguen saliendo cabezas del problema, ¿no? Entonces, y es lo que digo, a veces nos damos cuenta que se va agrandando. Y eso también pasa cuando uno no resuelve las cosas a tiempo. Se agrandan. Entonces, si las hubiera resuelto hace un año, era mucho más fácil. Ahora se complicó, ¿no? Y uno dice, lo que pasa es que justo ahora resolver esto, ¿no? Yo no sé si hay alguien que se siente identificado. Le acabas de leer la mente, Sergio, porque estaba a punto de decir lo mismo. Decir, no, yo la verdad no me siento identificado, me retiro. No, pero esto es bueno hablarlo porque yo porque no tengo problemas. Ah, claro. Yo no tengo cabeza, así que Claro. yo siempre digo que esto igual es para la gente que le pasa, no para uno. Pero hay gente hay alguno que le pasa. escuchando. Sí, de repente si a alguno de lo que escucha le pasó, puede servir. Y si no, no importa. Pero bueno, es otra prueba que también nos habla de que no siempre es la fuerza, sino que a veces hay que poner algo más. Es otra forma de fuerza, que es la determinación. No es la fuerza al choque, ¿no? Es la determinación. Bueno, vence la hidra, bien. Le toca ir a buscar las aves del lago Estínfalo. Un lago que andaba por ahí, que tenía unas aves que vivían en un bosque. De vuelta no eran cualquier ave, ¿no? Eran unas aves horribles que tenían el pico de bronce, las garras de bronce, las alas de bronce, comían carne humana. Esa es la peor parte. Esa es la peor parte. Y Hércules dice, bueno, de alguna manera voy a resolver esto. Se mete en el bosque con toda su fuerza, con sus flechas, con el veneno de la hidra, todo. Ahí va, ¿y qué pasa? Cuando entra al bosque, no las ve. Las escucha. Imagínense, ¿no? De árbol en árbol, y no puede. Entonces, tira flechas, pero nada. Entonces, va a recurrir a la ayuda de una diosa. La diosa de la sabiduría. Entonces, va a invocar a Atenea, que es una diosa que yo particularmente adoro, me encanta como símbolo, porque es un símbolo súper rico y es muy importante en el mito del héroe, porque es la diosa que lo va a inspirar y que le va a dar la solución inteligente, porque Atenea representa la sabiduría y esa propia sabiduría que está dentro de nosotros, que hoy decía, esa mente que sabe discernir, que elevada, sabe lo que es correcto, ¿no? Cuando llevamos la mente hacia arriba decimos, esto es lo que hay que hacer. Entonces Atenea le da un arma especial que es un instrumento musical. Le da unos címbalos, que son como unos platillos, y le dice cuándo y dónde tiene que hacerlo sonar. Entonces, con esto, Hércules se va a una colina, hace sonar los címbalos, cuando Atenea le dice, las aves salen, y ahí con las flechas las empieza a cazar una a una.
Y Con la las flechas, con el veneno de con hidra. el veneno ¿verdad? de la hidra, claro. Ah. Y ahí gana la prueba. Y esta prueba es otra prueba. Fíjense ustedes cómo va pasando, y vamos a ver en las pruebas, diferentes tipos de defectos que tenemos que trabajar. Si van a estar representados distintas cosas, no solamente a veces pensamos las pruebas de los monstruos, no como, bueno, hay que pelear con un monstruo. Sí, pero los monstruos no ¿Qué son todos representa el iguales. monstruo? Claro. Algunos son muy fuertes, otros son muy astutos. Entonces, en esta primera fase, bueno, en esta prueba particularmente, el hecho de que él entre al bosque, el bosque simboliza en una clave nuestra psique, nuestras también emociones y pensamientos circulares. Y las aves, esas que comen carne humana, que nos comen a nosotros mismos, representan esos defectos que tenemos, esas cosas que nosotros... Defectos me refiero cuando cosas que nos limitan, ¿no? Todos queremos ser mejor de lo que somos, pero aparecen estos defectos y ponenle, yo quiero ser más paciente y me sale la impaciencia o la ansiedad y después digo, si yo no fuera tan ansiosa, podría hacer tantas cosas mejor, ¿no? O si no fuera tan calentona, que me enojo con todo, o si no fuera tan egoísta. Entonces, a eso me refiero con defectos, ¿no? Esas cosas que están en nosotros, pero que a veces no las vemos. Y ese es el problema. Andamos por la vida topándonos con los demás, cruzándonos, y vemos los defectos en los demás, pero no los vemos en nosotros, ¿no? Entonces, esta prueba simboliza cómo cuando la mente esa superior nos ayuda a ver con claridad, podemos sacar a esas aves del bosque, que es como ponerle un nombre a lo que me pasa, ¿no? En vez de decir yo soy así, decir, me parece que he observado que soy un poco egoísta. Le pongo nombres como que la saco del bosque y ahí le puedo dar con la flecha. Con la flecha, por ejemplo, de la generosidad, porque si soy egoísta, ¿cómo lo combato? Con la generosidad. Si soy cobarde, soy cobarde, pero tengo que reconocerlo, tengo que hacer sonar el címbalo para ver la cobardía en mí. Y entonces le tiro la flecha del valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada defecto lo puedo combatir siempre que pueda subir la conciencia hacia ahí, hacia donde nos lleva la diosa Atenea, y entonces tengo claridad, puedo ver, puedo combatir y puedo vencer la prueba. Vieron que vimos 3 pruebas distintas y esta primera fase sería como la fase de vencer los defectos. Como de reconocimiento, ¿no? De uno mismo. Sí, así, empecemos por trabajar. Entrar a la caverna, ¿no? Claro, de uno mismo. entremos y a ver qué hay para trabajar. Esta sería la primera etapa de las pruebas. Para el próximo vamos a ver... Nos dejás unos puntos suspensivos acá en el medio Pero del se estudio. va volando el tiempo, muchachos. Yo digo que hago solo 3 defectos y ¿cuál hacemos con todos los demás? Bueno, no se pierdan el próximo lunes que vamos a ver otras pruebas, otras cosas. Fíjense que si ya metimos todo esto en la cajita con 3 pruebas, Ya ves, es muchísima Acá. información. Pará, dejamos 9 esta. pruebas más nos quedan. Ah, Nos pero quedan se va. 9. Sí, Pará, ahí tiene pero que ser acá- para el estrecho de Gibraltar y todo. Y eso no está en las pruebas. Y no, pará, mató 2 serpientes arrancando, así que no estaban dentro de las pruebas, ¿no? Esa era como bueno, un tente en pie, esto es lo que vemos de que le ponen 12 porque claramente tiene un símbolo. símbolo, pero en realidad tiene un montón de pruebas más. Desde las serpientes, vamos a ver todo lo que le pasa en el camino, a la vuelta de algunas pruebas les pasan cosas que también tiene que vencer. Pero bueno, vamos a centrarnos en las 12. Pasaremos el Sergio- anecdotario. Sergio terminó estresado de todo No lo que puede le ser. pasó. No me entra en la camioneta esa caja de herramientas, muchachos. Bueno, estamos precisando un flete con zorra para ayudar. Bueno, muy bien. Vamos a tener que continuar. Para bien o para mejor. Si esta columna ya la vamos a empezar a cobrar. Porque abrió la ferretería propia, abrí tu ferretería. Bueno, muy bien, Cecilia, te agradecemos muchísimo que hayas recontravuelto y será ansiosamente hasta el lunes que viene, ¿no? ¿Se ve así? ¿Sí? Bueno, si bien. ustedes me reciben, yo encantada. Sí, claro que sí. Bueno, Siempre. está bien. Y les cuento, dejo el continuará. Ah. Y bueno, el próximo lunes vamos a ver las siguientes pruebas y vamos a hablar un poquito en general cómo todo el mito en sí nos puede dar herramientas, ayudarnos a reflexionar y sobre todo a tratar de ser una mejor versión de nosotros, ¿no? Que es la idea siempre. Bueno, muy bien, te despedimos nuevamente y ahora sí nos vamos a ir escuchando una canción que presenté antes. Anteriormente escuchamos Sacar la Voz de Anita Tijoux, que estaba con Jorgito Drexler, una canción muy linda que habla de sacar la voz. Vamos arriba, que hay que no te coman. Y ahora viene esta otra que se llama I Will Survive.
Ahí vamos a escuchar.